Bienvenido a Queer Chat. ¿Quién? Soy yo, Saúl, ya llegué. No, aquí no hay ningún Saúl. Ay, Dios mío. Ay, Pásale, está abierto. ¿No está Juanis? Ay. ¡Juanis! Menos, dije. Juan, ¿dónde está la Juanis tú? Ay, ¿quién se metió? Ay. Ay. Hola, Saúl. Ay, hola, señor. ¿Cómo estás? Ahorita no Amigo, ando ¿cuánto comprando. tiempo sin No, verte? ahorita no tengo ropa así para regalar. Hija. Ay, es que ando buscando porque ya necesito cambiar mi guardarropa. Ay, hija. Es que la Juanis no me compró ropa nueva, oye. Se Ya se fue a nota. México. Oye, huele rarito. Y la Juanis, yo vengo buscando a Juanis. ¿El Coppel o qué? Pues me mandó, es que ya encontré un nuevo trabajo. Sí, no se ve. Yo hija. estoy de cobranza. Sí, en Coppel. ¿andas? Ay, hija, no, pues no, vas a tener que irte bien lejos. Perdón, es que, a ver cómo me veo. Es que ya no me dio tiempo de peinarme. ¿En serio? Sí, ya no. Ay, hija, ¿cuánto tiempo estuviste así con esos greñas? Ay, pues ya pasaron 2 años. ¿Cuándo fue 2 la última años vez? ya El último pasaron. episodio. ¿Cuándo Ay, fue el último no. episodio? Todavía apretado para ese entonces. Hace 2 años fue el Hace último 2 años. episodio. Sí, Ay, alguien pero más. pues ya extrañaba. ¡Juanis! Es Juanes. Ay, es que siento que es el espíritu de la Juanis. Se siente. Sí, la extrañaba. Te Aquí, extrañamos mucho, aquí es Juanis. tan. Si ven a tan, Juanis, tan. repórtenla. Sí. Ay, Denúncienla. es que siento que me va a atacar Juanes en cualquier momento. Yo no te Ay. debo nada, Juanes. Yo, mira, yo no le rezo a las. ¿Cómo era? A los fantasmas. A los fantasmitas. No, Ay, a los ángeles. dice. Ya, a ver, concentrarnos. Hola, chiquillos. Buenas tardes, pues se me metió esta. Yo estaba aquí en mis hojuelas, sirviéndome en mi hermoso trago que se escucha a fondo. Porque no alcanzamos a posar estos bonitos vasos la temporada pasada. La temporada pasada. Pero pues nos los mandó nuestra hermosa jefa y patrona del club de fans. Patrona del club de fans, nuestra administradora del club de fans, Ujú. nuestra Yolanda Andrade. Ay, no, hija. Perdón, me No, confundí la Yoles, historia. no. No, Azucena, te mandamos muchas Ay, gracias Azucena, muchas gracias. por Mira, nuestro termo. Para que veas Pa' que que fue una veas. buena inversión, ya aquí está. y aquí van a estar acompañándonos. todos los Próximamente, nueva episodios. merch, próximamente. Nueva merch. Ahí te vamos a mandar los pedidos. Ahí te haces bolas. Próximamente merch. Ahí te Ya haces les bolas. estaremos informando. Saúl, ¿cómo te sientes? Bienvenido de vuelta. Ay, Dios mío, pues mira, ay, es que no sé, mucho recuerdo, mucho flashback, ay, no sé, siente raro, chis, ¿eh? Siente muy Mucho raro. mu. Mucho mu, es que se siente presencia aquí Siente en el estudio, presencias. en los estudios Churubusco, En los que estudios si lo Cuicha. notan, pues un upgrade acá. Claro, mira, ya tenemos así plata. Ay. Es así como lo ves, es plata. Plata, mirra y caca. Pura plata. Huele bien culero, pero ustedes no pueden olerlo. Ya me dijeron que es cortina de baño. La que puse. No creo que por el Dijeron que es color, sino cortina de por el baño. olor. ¿Usted qué piensa? ¿Si es cortina de baño o no? Saludos a nuestro amiguito del podcast, José. Jesús. ¡Hora! José soy yo. Ah, José eres tú, Jesús. Es que me confunde mucho los espíritus charrasqueros, ¿o cómo se dice? Me siento bien pendeja ahorita. No, sí, ya lo vimos, ya lo están notando también. Usted ya lo está Ya notando, sé, ¿verdad? Perdón, estoy bien Ya, peda. póngale despierta sol. Si vas a estar así toda la temporada, amigo, De una. Que truena. pues ya te voy a dar más café entonces. No, les voy a decir algo. Para la nueva merch, este es el tamaño perfecto para una miche. Entonces, quizá esté conectado, que ando muy estúpido esta mañana. O quizá no. Pero pues muchas gracias, Susana. Mira, aquí están, muy bonitos. Este literalmente es mi vaso favorito en casa. ¿Sí? Lo uso para todo. Para se ve. todo. Me encanta. Ya lo Y tienes bien rayado. bien puteado. Por eso se usó. Sí, se usó. Y este dice José, tiene mi nombre. Sí, pues, Nena, muchas gracias, Azucena. pues mira, yo creo que voy a hacer de nuevo la voz del público, la voz de los Del pueblo. fans, la voz del La voz del pueblo, pueblo. con mucha dislexia por lo visto. Sí. ¿Por qué tanto tiempo, chula? Amigo, ¿Qué ocurrió? ha sido un viaje así tremendo. Ya vi, ¿se acuerdan de los hermosos rizos? Bueno. ¿Qué tienes contra mi cabello hoy? Ay, hija, nada, pues Yo es me que siento bien. Ya 2 años de no verte. I'm great. Sí se ven. ¿No te gustaría un refreshito? Yo tengo así, pues ahí me estilicé un poquito. El estudio tiene un refresh nuevo. Sí. ¿Tú no te gusta? Ya debo cambiar de look. Es Yo lo que me creo estás deberías tratando de cambiar el decir. look. Un cambio nuevo. Un poquito. ¿Será que porque estoy atravesando una crisis me corta el cabello? ¿Cambio de look ¿Será? hoy? ¿Será? ¿Será que sí? Sorpréndenos. A ver. Pues ya, Pues Chingar a su madre. échame el hechizo para que haga el cambio así atrás. Va. Ay. Ay, hija, yo me siento más fresco tú. Sí, no te dio frío, ponte la mejor. Me siento frío ahora. Ay, ya. ¿Y si te No, lo pues pones? ya lo doné. Ya, Ya lo quedó. doné.
El Va. cabello ya lo doné. Ni modérrimo, pobrecita la que le tocó. Ay, me siento desnudo ahora. ¿Sí? No manches, extrañas sus chinitos. Sí, los extraño de O sea, ahorita te los pusiste. Ah, porque ustedes no saben, pero lo trajo como una hora. Hasta el novio ya la andaba así de divorciando porque digo, ese Hasta el novio lookcito. me dijo, saqué la loquita del tren. Te digo, esa peluquita, nada que ver. Sí, Sí. es que ya extrañaba mi cabello largo. Sí, Por eso, sí. cierto. Bueno, usted que me está viendo y me está escuchando mientras se baña, mientras está haciendo la comida, mientras lava los cagando. trastes, mientras está cagando, meando, Ay, lo que sea. Pero debe saber que me corté el cabello hace algunos ayeres. ¿cuánto? Después de que terminó la segunda temporada. No, de hecho fue hace un año. Hace La un segunda año. temporada terminó hace 2 años. Hace 2 años estaba terco que fue hace un año y ya Ay, así de, sí, yo tengo problemas con el tiempo. Para mí fue como que fue ayer, la última vez que grabé con Saúl, pero realmente fueron hace 2 años, amigo. Hace 2 años. Ajá. Y esto, pues obviamente que me trae la nostalgia y quisiera que habláramos del volver a empezar. Yo creo que es de buen tema. Sí. Es buen tema para darle la bienvenida también, pues un perdón, que nos perdonan. Bueno, no perdón, más bien como, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de volver a entrar a sus hogares con esta nueva temporada, porque sí pasó un ratito. Sí. Sí pasó un ratito y yo sé que cuando las cosas se extrañan de más, se arriesgan a olvidarse. Pero, Saúl, me gustaría ahora que nos enfocáramos en este hecho de cómo ha sido la experiencia también de retomar, de empezar otra vez un proyecto, o sea, porque empezar algo no es nada fácil. No, no es nada fácil. Yo les puedo compartir que, por ejemplo, el año pasado, les recomiendo que hagan esta actividad. Se hace en inicio de año usualmente, pero la verdad es que lo puede hacer cuando que usted quiera, la próxima semana si quiere. Y es algo que yo no conocía, que se le dice bingo card, como tu tarjeta de bingo. Y esto viene, ¿has visto las tarjetas de bingo? Ajá. Son cuadritos. Entonces, la intención es que hagas tu cuadrícula, la gente la hace de 6 cuadritos, 12 cuadritos. Yo en Atascade, porque nada más tenía una regla muy chiquita, la hice de 24 cuadritos. Y en cada cuadrito vas a poner algo que ese año quieres hacer. Entonces, durante el año tú vas haciendo todo lo que está en tu bingo card y las vas marcando. Entonces, a final de año es súper lindo, puedes hacer un checklist como a mitad de año para checar cómo vas, qué has hecho. Y esto no es como en el afán de que pongas cosas como... O sea, siempre hay que soñar grande y siempre hay que aspirar muchísimo, pero también es en el afán de estarte empujando un poco, de que no te coma la rutina, de que no te coma como... Pues a veces las cosas de adultos pues, nos exigen mucho. O sea, ser adulto, tener un trabajo, pagar una renta, nos encierra mucho en una realidad que igual y no siempre permite que volemos tanto como la aspiración o lo que realmente quieres hacer. Porque hay gente que ha de tener talentos increíbles y quiere vivir de algo, pero la vida los obligó a tomar otro camino y tener un trabajo de 5 a 7. Digo, de 9 a 7. Pobrecito el de 5 a 7. Pero esto va más como para, oye, para que lo tengas presente de, ay, mira, este año yo quiero tocar una vaquita, quiero acariciar una vaquita, ¿sabes? Cosas muy pequeñas de, quiero ir al cine 6 veces este año, porque no fui ninguna y me encanta el cine. Quiero hacerme 3 tatuajes, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo hice la mía el año pasado, les comento, y puse cositas tan pendejas como poner, me quiero tragar una birria un domingo después de cruda, algo así. Puse, quiero acariciar una vaquita porque hace muchos años que yo no acaricio un animal, más que a mi niña aquí que estaba hace 2 años. Octubre fue la última vez que me Octubre. acariciaste. Puse así otras cosas más de, ay, quiero ahorrar tanto, ay, quiero empezar a checarme mi salud, quiero checarme la diabetes, Son cositas así de tu vida. Y ahí vas, ahí vas, ahí vas. Y yo, la verdad, al final de año, de las 24, hice 13 cosas. Y parte de esas 13 cosas fue iniciar muchas cosas que les tenía mucho miedo. Y no porque fueran imposibles para mí de hacerlas. Una de esas fue como empezar mi negocito de... porque yo soy diseñador gráfico, usted no sabe eso, quizás sí. Entonces, ahí me gustan mucho los pósters, los prints, me gustan mucho los impresos, todo ese arte del impreso. Sí, acá está tu arte. Ay, aquí está mi arte, de tu Ahí arte se a ve. mi arte. Ahí está, me se ve. encanta. E inicié mi negocito. A ver, muestra el que tienes ahí Ay. atrás. Usted está se quiere escondido. comprar. Ay, pues una de mis pasiones en la vida son los conciertos. Usted no sabe que fue una de las razones por las que me mudé a este país, porque aquí todo el mundo viene. Pero me encanta que en México ahora todo el mundo está yendo. Ah, todo el mundo. Todo La el mundo está Shakira lleno. con Esa su perra. tour de un año. 15 años se quedó allá. Y los que vienen cosas peores, decía en la Biblia. Entonces, yo quise fusionar mis dos pasiones, los conciertos y los impresos, y diseñé estos pósters conmemorativos. ¿Cómo se llama tu proyecto? Ojos tristes.
Porque soy una dramática de mierda. Y porque, pues, ustedes no sabrán, pero ahora vivo en una ciudad que... Ay, no me quiero doxear, ¿o sí lo digo? Dilo. Bueno, X, entonces estoy en un ambiente muy francófono y tristes es igual en francés que en español, quizá tú no lo sabías. Entonces, pues ahí funcionó para cosas de branding y pues empezó así como una marca así de pósters conmemorativos de conciertos a los que ya he ido con fotos. Esta foto yo no la tomé, pero la mayoría de los diseños tienen fotos que yo tomé. Entonces quise empezar el proyecto, es parte de mi bingo card, lo hice mucho para mí, obviamente ese tipo de proyectos pues requieren mucho sudor, sangre y tiempo, pero me sentí muy reconfortante de que dije, güey, qué bonito que me regales, o sea, lo veía yo como un sueño y lo logré, o sea, y me fui a un market así a sentarme con mi, ¿cómo se dice? Tu tianguis. Con mi tianguisito ahí y todo, y muy feliz, y la verdad este proyecto, yo me di muy por servido después de hacer eso, Ajá. ha crecido y ahora estoy haciendo mancuerna con otro proyecto que se llama Rostros, de un chiquillo muy guapo. Y él es ilustrador. Y ahora está junto con Ojos Tristes y estamos sacando cosas como más... ah, mm, ya no tanto, o yo seguiré sacándolo de mis conciertos como Ojos Tristes, pero entre los dos estamos haciendo como cosas más conceptuales sobre, por ejemplo, en el Día de los Enamorados, en febrero, sacamos unas tarjetitas así de la luna enamorada, así cositas así. Prints, son a final de cuentas prints, pero ahora estamos colaborando, ilustrando. Yo soy como su director creativo y él me dice, explótame, y para allá voy. ¡Qué Entonces, genial! sí, está creciendo. Oye, eso no sabía. No, ay, pues porque no me sigue en mis redes sociales, usted sí puede seguirme. Ay, así, sacando los recibos. Se llama Ojos Tristes. Ojos con Z, E-O-J-O-Z y tristes así como se escribe. Mega, ahí nos encuentra. Y pues ahí está en colaboración con Rostros, que es el otro proyecto. Y mega, súper de más. Y pues Rostro de ojos tristes. algo así como que ¿No? va, sí, sí funciona. Pero vino de eso y estoy muy feliz y sigo igual como pensando en otras cosas de mi bingo card. Este año no hice bingo card, pero como les dije, yo creo que lo hago el mes que viene. ¿Y qué otra cosa has logrado de ese bingo card? Ese bingo card Aparte de Ojos logré, aparte de Ojos Tristes, bueno, había puesto venir al Pride de Toronto. De Toronto. Vine al Pride de Toronto a ver a mi niña Claro, se quedó aquí en los en estudios. los estudios Churubusco. En los estudios Queer Chat. Cool chat, sí, 5 tatuajes, ya me tatué el culo también, mamá. ¿Qué? No, no es cierto. Es que mi mamá siempre me decía, tatúate el culo. Y yo, bueno, mega, Se te va a se cumplir. te va a cumplir, ma. No sé cuándo, todavía nadie quiere tal tarea que hacer. ¿Qué más fue? Igual al otro episodio me traigo mi bingo card, pero eran cosillas así y sí logré. Y tengo varias como para este. O algunas que quiero repetir, que fueron muy exitosas, otras que se quedaron pendientes, como estudiar francés, eso fue una. Y este año estudio francés, porque ya lo entiendo, pero pues nada, yo como perro entiendo, pero no hablo. Pero no hablas. Ajá. Entonces, cosillas así, unas muy chiquitas, otras como ya muy grandes, pero pues muchas así. ¿Te ha costado empezar? O sea, de todo eso de bingo card, por ejemplo, Ojos Tristes, ¿cuánto tiempo te llevó comenzar? Así de que ya materializado. ¿De qué me ¿Cuánto tiempo? senté? Ajá. Pues y yo creo que varios en casita se identifican conmigo, soy muy decidioso. No decidioso de que lo haré o no, más bien que necesito que las circunstancias estén perfectas para que yo me pueda sentar a hacerlo, porque en mi mente todo tiene que estar alineado para que yo diga, ok, va, lo hago, ¿sabes? Pero eso es solamente aquí. Entonces, un aspecto mío que no me gusta mucho es que bajo presión yo funciono perfecto. O sea, como cuando entro en modo supervivencia, como relojito, así yo saco la chamba porque la saco. Cool, que siempre lo hago, pero no cool porque no debería estar viviendo de esa manera, como en Todo sobrevivencia. en rush. Si todo se puede planificar y todo se puede hacer en buen horario, háganlo. Pero yo pues tengo que tratar eso, ¿verdad? Y Ojos Tristes lo traje planeando por meses, de que unos amigos en Montreal, ellos trabajaban para la industria del cine, del video, de televisión, y tenían un warehouse como lleno de vestuario, lleno de props, lleno así de muchas cosas que usaban en esos proyectos, pero como ya se iban a mudar, tenían que deshacerse de muchas cosas y crearon este bazar que se llama Impulsive,
que yo también les hice el branding y el póster y todo. Entonces, de ahí nació, esa fue la raíz de que ellos me pidieron apoyo para crearles el branding. Y ellos me ofrecieron, oye, ¿por qué no, o sea, no quieres un espacio? Y yo así de, creo que es el momento, ¿sabes? Ajá. Y me eché la soga y dije, va, quiero una mesa. Y de ahí me dieron 6 meses para tener todo listo. Pasaron 5 y medio y yo no tenía nada, tenía puro concepto aquí. Hasta que fue un día que mi roomie me sentó y me dijo, hazlo por ti y hazlo ya, o sea, te ayudo. Y ya me estuvo así como metiendo un cohete en el culo y lo saqué en una semana, lo saqué. Una semana. Todo, Pero mentalizado casi un año, 6 meses. casi un año desde que Bueno, lo la puse mitad. Ujú. Yo tenía la idea en la cabeza, pero en una semana, que pudo haber sido mejor un mes, más por cosas como logística, pero pues una semana fue suficiente, chiquillos. Entonces, no hay circunstancias perfectas para nada que quieras hacer. No te va a salir bien a la primera. Lo valioso es que lo hagas. O sea, porque yo después de que ya lo hice, Sí. ya ahorita viendo cómo estuvo, yo ya sé el camino. Entonces, si lo quiero hacer de otra manera, quiero mejorar unas cosas, yo ya sé por dónde. Entonces, háganlo. No esperen que nada sea perfecto. Nunca va a ser perfecto. Nunca vas a estar listo. Nunca vas a estar listo para nada. Entonces, haz paz con eso y hazlo, güey. Es que es eso, ¿no? O sea, siempre esperamos como que tenga que estar perfecto, que tenga que estar las condiciones, que tenga que tener ya tal nivel o que ya haya avanzado yo en ciertas cosas materiales como para ya materializar mi sueño y empezar el proyecto o el primer paso o el primer día. O hasta nunca te ha pasado así de, ¿cómo me encantaría ponerme una ombliguera? Pero voy a esperar a bajarme unos kilitos para ponerme la ombliguera. Ah, no, yo siempre a mí nunca me ha importado. Eso no ha sido impedimento para mí. Mega, a mí sí, yo proyectándome. Yo sí era como, güey, no, güey, póntela ya, póntela. Ponte la puta ombliguera. No esperes a... no. Eso es de pendejas. Ah, te creas. Sí. Sí, cosas Bueno, así, ¿no? Sí, Cosas es, así. es válido, es muy válido tu punto. Perdón, hijas, es que vengo bien peda. Ah, no sé qué. Oye, no, No, que por no te creas, cierto, YouTube. No, yo no tomo. no, ya, algo que también quisiera mencionar que en esa temporada, pues obviamente yo entiendo y tú entiendes que hay muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que están viviendo procesos diferentes y Claro. que tienen tal vez un proceso muy difícil en el cual quieren como poner una pausa al consumo de sustancias Claro. o por salud mental que quieran no involucrarse en eso, pues obviamente nosotros lo vamos a apoyar siempre, ¿no? Claro. Y a la comunidad que nos escucha que sea parte de la comunidad de sober o de que están sobrios, de que no a las drogas, no eso. aquí no Entonces, incitamos. por solidaridad nosotros en este podcast pues no vamos a promover el No. consumo. No, ese era un Al menos chistecito. no en cámara. Es menos juguito, en juguito sin azúcar, porque soy diabética Sin y decir yo... marcas porque no nos pagan. No, por eso lo tenemos puse al revés, patrocinio. por eso. Gracias. Eso. Ahorita nos agarramos a Gracias. chingazos. Pero si usted tiene una marca que desea que salga aquí en el podcast, Y yo. que quiera promover, así como Ojos Tristes, que por favor vayan a seguirlos. Y si usted tiene una marca, aquí tenemos espacio, Claro. ¿no? Al principio, aprovechen ahorita que no cobramos. Porque ya cuando cobremos, mira, nos van a querer Acá. buscar, y así que si usted tiene una taquería que se llama El Pastorske y está en Toronto, está aquí a la vuelta de mi casa, si usted quiere que promovamos su negocio aquí, con mucho gusto. Y mandarnos unos Nos aquí. puede mandar unos tacos para que los probemos aquí en vivo, ¿por qué no? Para que nos Y crean más los clientes, para que ellos nos crean. Para que nos quiera, ya está, se me hizo agua la boca. Ay, Pero bueno, si usted tiene un negocio y quiere también que ser parte de Queer Chat, lo puede hacer con mucho gusto. Los vamos a recibir. Y más si son de la comunidad LGBT. siempre. Siempre vamos a Siempre. apoyar a las hoches. Como dice Manuna, primero niños, jotitos y perritos. Aquí. Luego ancianas. Y luego ancianos. También, Entonces, pues pero- así. Ese es corte informativo. Pero bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, amigo, Sí. qué importante que es de mencionar eso, ¿no? O sea, y qué bueno que tú también lo viviste porque mi experiencia ha sido algo similar. Justo. Como que no tienes que esperar a tener todo ya listo, o sea, todo perfecto. Hazlo. Conforme a la marcha. Por ejemplo, dentro de mi experiencia con el podcast, yo tengo la grabación. Ay. Tengo grabado el día 1 del podcast. Pero- Y no fue el día 1 de que nos sentamos tú y yo a grabar. No. No fue el día 1 en que yo contacté al psicólogo o a la psicóloga, que fue de invitado en ese tiempo. No. El día 1 fue el día que yo cité a Juanis en un café y que yo dije, Juanis, porque Hazme con el Juanis amor. Ay.
desde que la conozco, que fue hace como 1 año o 2 años antes del iniciar el podcast, que yo veía mucho como ese don de preguntar, de investigar, de Curiosidad. curiosidad, y ella dice, deberíamos de hacer un podcast. Siempre lo decía en la mesa de sus amigos. Ella siempre lo decía. Y nadie, pues obviamente nadie estaba como interesado en hacer algo, un ¿Tú proyecto. sientes que Juanis fue la que puso la semillita? Claro. O sea, Mira. yo ya la tenía. Yo ya tenía una semilla ya germinando en mi mente desde mucho antes de que Pero yo ella la conociera a Juanis. sacó. y Pero la puso ella al dijo, sol. yo estoy buscando algo similar. Y yo dije, Mega. we match, We ¿no? match, We chiquita. match. Entonces ya conforme fuimos conociéndonos más, pues yo le dije, mira, vamos por un café y platicamos y pues a ver qué tenemos. Y Y mira yo ya eso. tenía toda la idea ya de Queer Chat. Yo ya sabía que se iba a llamar Queer Chat. Es eso. Yo ya Es sabía. eso. Entonces yo le dije a Juanis, mira, está esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, para llegar a ese momento del primer día de Queer Chat, fue como, ok, o sea, no voy a esperar a que tenga yo nada, no voy a esperar a que yo tenga una cámara, no voy a esperar, porque no tenemos cámaras, o sea, son celulares. No voy a Aprende esperar a algo, que tenga yo Memo. micrófono, no voy a esperar a que tenga yo, no. O sea, simplemente quiero hacerlo y Y con se las hace. herramientas que tenga en ese momento. Claro. Y mira, el primer episodio que grabé desde toda la vida fue en Zoom y fue sin micrófono. Fue con el micrófono nada más de los de audífonos, de esos. Ajá. Muy ¿Es que bueno, no se llama? por ¿Cómo se cierto. llama? Sí, sí, sí. Ve con- Auriculares. Ajá. De esos, con eso. Eso fue mi única herramienta. Mega. Y mi teléfono desde entonces. Mira. Sí. Entonces, Todo es intención. exacto. O sea, y ni siquiera la intención es como... A mí me ha funcionado también con la cuestión del gimnasio y todo eso. No pensar. No. Simplemente como no pensar en qué puede salir bien, no pensar en qué puede salir mal. Simplemente hazlo. Sí. O sea, simplemente hazlo. En mi visual board de las que ya he logrado, pues ha estado el podcast, Queer Chat. Importante. Tengo también a Salomé, porque bueno, si ustedes me conocen en mis redes sociales, de repente hago drag porque me gusta bailar mucho. Entonces me gusta la jotería, me gustan las drag queens. Entonces de Mira. repente pues hago. No quiero decir que yo me quiera dedicar a eso porque siento yo que no tengo tanto talento para eso. Pero ese es mi sabotage. Mi inner saboteur. Mi inner saboteur. Ya, mega. Entonces, tengo Salomé, tengo también la Escuela de Psicología Graduarme, que ya lo logró, ya se logró. También tengo estudiar francés o aprender francés, que ya también estoy en el proceso porque ya tengo Duolingo, Ahí va. no pagado, mención no pagada. Tengo Duolingo, entonces ya estoy aprendiendo algunas cosas. Loba, ¿te imaginas que el primer episodio de la 4ª temporada sea en francés? Bonjour. Mal. Desde ahí empecé mal. Se quedó mal. Duolingo, Bonsoir. Bienvenue to Paris. No, Montreal. 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 Toronto no es Toronto. Ah, es Toronto. 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 Montreal. Cosa. Bolero. Aparte tu francés va a ser así, francés, y mi francés es quebeco, así, Quebeco, feote, sí. recio, así. Ay, pero yo quiero aprender el quebeco. Ay, no, es como, o sea, ay, no. ¿Sí? Muy No se les- diferente. Ni los franceses le entienden. Ay, Bien feo, ¿eh? pues ni me van a entender. Bueno, yo, de que he ido a Montreal, pues sí, mi pick-up line ha sido el de una película muy famosa. ¿Cuál? Ah, voulez-vous coucher avec Voulez-vous moi? coucher avec moi ce soir? Sensual. Ay, hasta se me cayó mi cosita. Usted no google eso, por favor. No Usted no googlee. quiere saber qué significa. Tampoco voy a escuchar la canción de Cristina Aguilera. De Canceladísima, mi Moulin Rouge. niña. Ya. Canceladísima. Pero bueno, ya eso es otra historia. Ya, Ya, nos estamos Hablar- desviando. Haremos un episodio en algún momento en Montreal. ¿En francés? ¿Se podrá? ¿Se podrá? Se podrá. Habrá que ver. Lo veremos. Entonces tengo el francés, tengo también... Tenía algo muy importante. ¿Qué? Una relación. Sí, porque yo... O sea, usted sabe, yo nunca he estado en una relación. Loba. Y el amor literal tocó mi puerta, aún. Y literal tocó mi puerta. Por fin tocó a tu puerta algo que no fuera Coppel. Sí. O algo que no fuera un hombre heterosexual. Curioso. Porque eso sí, con el cabello largo, es que ahí te va. También por eso yo dije, como que ya no estoy atrayendo tanta gente que se va a quedar en mi vida por mucho tiempo. Hablando en el sentido romántico y así, ¿no? Ok. Entonces como que dije yo, no, o sea, no quiero eso. Y esa fue una de las decisiones. No la principal, pero sí fue una de las causas Un por la factor. cual, un factor Ya. por el cual decidí cortarme el cabello. Mira, yo sabía que tu
tu pelaza cargaba con masa, ¿sabes? Sí. O sea, había mucho ahí cargando, mucho, no secretos, pero como dice Dolly Parton, tiene el cabello tan grande porque guarda tantos secretos. Tantos secretos. Así había algo ahí, pero Sí. mira qué profundo. Por Ya eso. nada. ¿Y crees que sea parte del por qué tú atraíste como a otro tipo de personas en tu vida? Que venga, no tanto por cómo te ves, más bien de qué detona el ya no tenerlo. Ay, mucha felicidad. Mega. A mí me encanta tener el cabello corto. Mega. Pues es que el cabello largo, o sea, sí fue parte importante de mi vida en cierto momento, pero pues ya lo viví. Ya. O sea, ya lo viví, ya experimenté. Qué padre. Lo agradezco mucho, quedará en el recuerdo, pero ya no más. Ya nomás. Ya no más. O sea, yo prefiero el cabello corto ahora porque me da más libertad de ser quien soy en el aspecto de, pues, Fluidez. de no peinarme. ¿Tú piensas que me peiné hoy? No. Nadie piensa en esa habitación que te Nunca. peinaste, vieja. Nunca. Eso está en tu cabeza igual. Entonces, como que es más fácil cuidarlo, más, como me da mucha más libertad en sentido Menos del tiempo en el tiempo. baño. Ya. Entonces, como que digo yo, o sea, ya fue. Y ahora pues quiero vivir mi vida con el cabello que antes me representaba, que es el ¿Y cabello lo corto. sentiste como un nuevo comienzo? Claro, De un nuevo forma? comienzo. O regresar a un punto, pues Sí. regresaste a tener tu... Me regresó más que nada también el ser, la seguridad de mí mismo en el aspecto de que, bueno, o sea, yo, y no es seguridad de que "Ay, me siento mal o así, No, o no, sea, no. no, sino en seguridad de que yo no podía atraer a personas homosexuales o personas con las que yo pudiera iniciar una relación que Personas fueran queer. abiertamente gays. Claro. No, porque yo, o sea, yo quién soy para andar sacando a la gente del closet. No, nena, no, No. la verdad no. Ujú. Entonces yo dije, no. ¿Estás bien, Que amigo? también no shamen eso, cada quien lleva sus tiempos en sus procesos, cada quien tiene circunstancias diferentes el por qué puedan o no costear estar fuera de un closet, ¿sabes? Pero, hablando de un privilegio, pues es algo que pues ya pasamos, Sí, ya, sí. ya pasamos. Ahorita estamos como para ya lo recio, vámonos recio como nos toque. Sí, La y verdad. pues ya actualmente la persona con la que estoy saliendo pues es un amor Ah, ese y es es muy gay, o sea, es Amo. muy Tiene gay. todas las referencias, debo decir. Sí, ay, que por cierto ya aquí son mejores amigos. Es que mi nena, La mi nena. nena, a la Mi nena nena. le necesita ver más basura. Tú estás Es que muy, yo- muy literada. Necesitas Yo ver soy- más yo soy caca muy en la tele. intelectual. Ajá, eso, ven y supe la pinche palabra. Y yo le andaba trayendo acá las referencias más guarras, así de MTV, VH1. Y yo me reía pues ya nada más por Compromiso. compromiso. Pero ya mi actual pareja pues ya hasta le entiende así a la primera la Mega, referencia. ya hasta nos pusimos apodos y todo. Ya hasta se pusieron mega. Mega. Ay, le enseñé Mega. Le expliqué una vez y estábamos dijo- platicando y lo aplicó Y lo así. aplicó en el momento Chingón. Dijo, correcto. Mega. Y yo Dijo lo va. mega. Lo Porque va. para eso él no habla español. Ah, sí, no hablo Entonces- español. Hasta ahorita. Pero. ahora, Mega. sí. ¿La veremos en algún episodio? No. No. Mira, mi vida privada, si usted me sigue en redes sociales, sabe que yo no publico nada en mi vida personal. Ya sé. Yo no publico nada en mi vida personal y así quiero mantenerlo. Si él quiere salir en un video, pues ya será de él. Tú invítalo. Sí. Si él acepta, adelante. Fíjate que eso también ha cambiado un buen en mi vida, ¿eh? O sea, yo antes era muy abierto con mi vida personal, mi vida amorosa, muy abierto además. Y creo que eso como que jaló a las vibras o personas incorrectas y no me gustó para nada. Entonces, desde que soy un poco más hermético pues, con mi vida personal, la he disfrutado. No sé si la he disfrutado más. Ujú. Siento que como que la cuido de una manera diferente y sí se siente más, como más, no sé, sabrosa. Está raro, no sé. Pero desde que ya puse un frenito ahí, Ajá. las cosas han cambiado. Como que ya no hay tanto factor, tanto ruido. Está raro. Te lo aprendí de ti, yo creo. Pero mira, De nada. ¿funciona? Sí, funciona. De nada. Cada quien, ¿eh? O sea, Sí, si usted es cada influencer y quiere publicar cuántos pedos se echó en un día, lo va. Habrá quien lo quiera Habrá ver. quien lo vea. A Habrá lo quien mejor lo yo. quiera ver. A lo mejor ¿Cuánto? A Saúl, ver, y ya ¿cómo? viene y me lo platica. Coméntenos cuántos pedos lleva ahorita. ¿Cuántos pedos se echó ahí? Sí, pero eso es todo pues sí, es una aventura también el cuarse, el ver qué consume uno, porque pues también eso, o sea, no creas que... Creo que lo mantiene como más sagrado, más, Ujú. más íntimo. Sí. Lo va. Sí, yo la verdad como que he experimentado mucho en esta vida, yo creo,
en la cuestión social. Porque pues he estado en grupo de amigos uno tras otro en diferentes épocas de mi vida, pero ya al final comprendí que pues bueno, o sea, no es necesariamente tener una gran cantidad de amigos y al mismo tiempo reunidos, sino tener a la cantidad que es necesaria para disfrutar una buena calidad, Exacto. ¿no? Entonces yo disfruto más la calidad que la cantidad. Y tampoco quiere decir que las personas que han pasado por nuestra vida no sean de calidad. Más bien yo siento que cada quien está en la vida en cuanto tiene estar. O sea, cada quien tiene su misión en nuestras vidas. El amiguito de una salida, el amiguito que duró 2, 3 años. No sé. Eso sí, o sea, no creo que se malinterprete, ¿eh? Yo agradezco a la vida por cada una de las personas que he conocido en mi vida, Ujú. que les he permitido entrar y que me han permitido entrar en su vida también, porque he aprendido muchísimo de ustedes, o sea, he aprendido muchísimo de las personas que yo he conocido en mi vida, porque yo no pienso, y eso sí difiero con muchas personas, de que yo no pienso de que todo pasa por algo. Eso no, yo no creo en ese lema. Yo lo que, o sea, mi equivalente en ese pensamiento es como que si tú estás ahí, trata de aprender lo más que puedas, Ok. ya sea de la situación, ya sea de una persona, porque todo el tiempo en esta vida estamos aprendiendo. Sí. O incluso después de la vida, porque cuando también pasas a ya no estar en la vida, A otro plano. pues también aprendes, porque ¿quién ha estado ahí? Mm, También aprendes algo nuevo. mega. Que bueno, ya no sabemos después, ¿no? Pero, Habrá o sea, otro eso me episodio. refiero yo. Ah, no. Esto va a ser para otro episodio. Pero sí, o sea, al final yo creo que es eso lo más valioso que yo valoro, ¿no? O Sí. sea, tener tiempo de calidad y de aprender más uno a uno con las personas. Claro, y nosotros somos resultado de todas las personas que han pasado por nuestra vida y pues las honramos como tal y no pasa nada si no están, o sea, Sí. los caminos siempre se van a separar, a algún punto se van a juntar de nuevo, Exacto. así como el de nosotros, nena, que Ujú. nos separó un par de Sí, años, pero nuevos estamos de comienzos. vuelta, perra. Sí, Lo así va, es. ¿no? Como Bueno, dice. entonces, Saúl, para ir finalizando nuestro episodio, Ay, ¿qué te parece si hacemos como nuestra parte del botiquín? Tú da unos consejitos de cómo la persona que nos está escuchando, si tú tienes algún proyecto, si tienes algún sueño que quieras cumplir, Saúl te va a decir, bueno, yo te comparto esto, que sean, no sé, tal vez algunos pasos o algún consejito que un tengas tipsillo. para las personas que están como que ansiosas de que quiero empezar a hacer algo, tengo un sueño, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo dar el primer paso. Pues lo va, yo lo primero que te aconsejo, visualízalo. A lo mejor viene por mi forma de ser, soy una persona muy visual, entonces yo lo necesito ver aquí, necesito ver cómo es aquí, ya lo tengo hecho aquí, número 1. Número 2, investiga, infórmate, cuál es el camino. Quizá no tengas como que seguir exactamente el que otra persona de enfrente lo hizo, pero sí infórmate, porque eso te va a ahorrar como un margen de error más chiquito, cómo hacer las cosas, las técnicas, o sea, dónde se consigue esto. Digamos, quiero poner un negocio de nieves. Ah, pues ¿dónde compro la nieve ya hecha o la haré yo mismo? Ah, pues ¿cuánto cuesta la máquina para hacer nieve? Cosillas así. Infórmate en lo técnico. Y número 3, hazlo. Hazlo, nena. O sea, las cosas van y vienen. Hazlo con lo que tengas. Si no, pues busca apoyo. Si no tienes una red de apoyo, por ejemplo, hay instituciones que de repente están apoyando como gente con nuevos proyectos. Si tu proyecto es hacer una maestría, está CDT que está dando becas para que te vayas a hacer una maestría. O sea, hay maneras, hay recursos. A veces se habla de privilegio. A lo mejor hay gente que tiene como personas en casa, tu papá, tu mamá aún te pueden costear tus proyectos, bendecido. A veces no tenemos papá o mamá en casa. Ah, pues hay amigos. No tienes amigos. Ah, pues hay instituciones. No tienes, o sea, el chiste es como agarrarte donde puedas. O sea, siempre va a haber una manera. Ujú. Siempre va a haber una manera. Y como dijo él, no te preguntes. No negocies contigo si lo hago o no. Hazlo. Hazlo. Sí. Si lo que quieres es ir al gimnasio, a mí lo que Danita siempre me aconsejó y se me quedó aquí, ella me decía, no te preguntes. O sea, de que tienes que estar a las 6 de la mañana en el gimnasio, no negocies contigo. O sea, porque si negocias contigo, o sea, eres muy corrompible contigo mismo. Y dices, bueno, 10 minutitos más, te quedas dormido, no fuiste. No te preguntes, ve y hazlo después, Ajá. ¿sabes? Yo creo que eso es un gran consejo. Ujú. Y yo también me pongo en ese lugar, ¿no? Y eso me ha servido también a mí. Claro. Aunque yo no tengo a una Danita en mi vida, pero sí yo, o sea, lo descubrí al final por mí mismo, ¿no? Claro. Como que, o sea, Josué, si tú tienes algún proyecto en mente, si tú tienes algo que quieras empezar y te está costando demasiado trabajo poder empezar ese proyecto, ese sueño, ir al gimnasio, levantarte temprano, empezar nuevos hábitos, buenos hábitos para tu persona o incluso cuidar
tu autoimagen, tu salud mental, no lo pienses, simplemente hazlo. Tú ya tienes toda la estructura porque ya lo visualizaste. Entonces lo único que te hace falta ahora es dar ese primer paso que siempre, siempre va a ser aterrador. Pero estate con la seguridad de que todo lo que tú has aprendido en los años, toda la experiencia que incluye ser tú, es válida. Y que todo eso te da la garantía a que no importa si vayas a fracasar o si vayas a tener éxito, pero tú estás levantándote ese día y diciendo, hoy lo voy a hacer. Solo hoy, no hay más futuro. Claro. Tú no pienses en el futuro, solamente enfócate en lo que vas a hacer, en lo que puedes hacer hoy, con 1 hora, con media hora, con 15 minutos. Pequeños esfuerzos van a hacer que cada día sea un esfuerzo muy grande. Se construye. Y al final vas a poder empezar con ese sueño que tienes y después te vas a ver ya en una tercera temporada. Claro, porque recuerden, chiquillos, el trabajo duro nunca te va a defraudar. Siempre va a sumar. Algo te va a dar. Algo te va a dar. Y si al principio no sale como tú lo tenías, no se eche para atrás. No se eche, es un tope. Síguele, 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 síguele. No te agüites. A Ojos Tristes no le fue tan bien al principio. Conocí a Rostros y ahorita estamos despegando. Y mira, Sí, mira. Y aquí rostrazo. estamos. Rostrazo De ojos impacto, tristes. De ojos tristes. Rostrazo de ojos Sí, soy el tristes. chiquillo de Ojos Tristes. Pero lobas, no se me agüiten. Échenle putazos. Como dice mi mamá, para atrás ni para agarrar. ¿Cómo dice? Impulso. Impulso, mira. Mi mamá. Sí, yo se lo dije. Yo soy su mamá. Así Madre. como me ve más joven que... pues muchas gracias, amiguito, Gracias, Loba. por, Muchas gracias por tenerme de ser vuelta. parte de Queer Chat. Siempre. Gracias por no abandonarnos. Tú lo sabes, nena. Mi corazón está en el proyecto y siempre Sí. va a estar ahí. Sí. Hasta que tú elijas que ya no está. Ay, ay, Sí, tú. Sí, tú. En casa. Tú en casa. ¿No estás de acuerdo? ¿O estás de acuerdo que Saúl se quede más programas? Escríbenos. Escríbenos en los comentarios. Sí, por favor. Así que, chicos, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos. Es muy valioso para nosotros que usted que nos está escuchando interactúe en los videos, interactúe en redes sociales, porque eso también nos va a dar a nosotros mucha luz de qué contenido podemos ofrecer más y hacia dónde enfocar también el contenido. Claro. Y obviamente que pues nos vamos a sentir también muy agradecidos y no tan solos, ¿no? Ujú. Porque luego si no escuchamos nada de un feedback o algo, aunque sea un comentario negativo, no importa, pero escuchar algo de ustedes ¿verdad? nos va a hacer sentir mucho más seguros para poder continuar. Que nos dé una dirección y usted comente, léame el precio. Por favor. Por Se lo- favor. no vayan a la última foto de Saúl Sí, claro. diciéndole Paga la cómo era compra. payasito Payasito servilletero. payasito servilletero. No vayan a su última foto. Sí, soy Bueno, payasito Saúl, pues servilletero. fue un honor Muchas gracias, Loba. empezar otra vez esta nueva temporada y tener una temporada más juntos. Entonces, pues ya los estaremos a ustedes también esperando en la siguiente semana. Loba, las amamos. Besitos. Mi cuchuy. Bye. Bye.